Esta es la historia completa, traducida al español, con los nombres y la ambientación adaptados como solicitaste, manteniendo cada línea del relato original. Bienvenido y comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia. Yo no tenía nada más cuando acepté vivir en aquella casa, nada en absoluto. Ni techo, ni marido, ni la fuerza que antes me hacía despertar antes de que cantara el gallo. José había muerto hacía 3 meses. Aneurisma, dijeron en el hospital de la ciudad. Y con él se fue todo lo que yo creía que era mío. La casa donde vivíamos, el pedacito de huerto al fondo, hasta el derecho de ser llamada por mi nombre. Ahora solo era la viuda de José, y de ser viuda, aprendí rápido. No hay lugar garantizado en ninguna parte. Mi cuñada, doña Carmen, no quiso saber de razones, ni esperó a que el cuerpo de su hermano se enfriara bien en la tierra. Se apareció en la puerta al día siguiente del entierro, con esa cara dura que siempre tuvo, y dijo que la casa era de la familia, que yo lo sabía muy bien, que había sido de su padre, y ahora era de ella. Dijo que tenía 15 días para desocupar. 15 días, como si fuera tiempo de sobra para quien tenía 3 hijos pequeños y ningún rincón en el mundo. La miré y no dije nada. No había nada que decir. La ley estaba de su lado, la tierra estaba a su nombre, y yo no pasaba de ser una mujer que se había casado con su hermano sin traer nada más que el cuerpo y las ganas de trabajar. Y trabajé 10 años rompiéndome el lomo en ese huerto, cuidando gallinas, lavando ropa en el pilón, haciendo comida para la familia entera los domingos. Pero eso no valía nada. Ahora, la viuda no hereda respeto. La viuda hereda soledad. Junté lo que pude en un hato de tela. Ropa de los niños, 2 ollas, el rosario de mi madre, la foto del casamiento que nos tomamos en la plaza. Mis hijos me miraban sin entender. María, que tenía 8 años, preguntó si íbamos a volver. Dije que sí, pero la mentira pesó tanto en la boca que casi no salió. Lucía tenía 5 y sostenía la mano de Pedrito, que apenas había cumplido 3. Él lloraba bajito, de esa forma en que los niños lloran cuando sienten que su madre tiene miedo, pero no puede mostrarlo. Pasé una semana en casa de mi comadre Nélida. Me recibió con esa bondad genuina de quien conoce el peso de la vida. Pero veía en sus ojos que mi presencia estaba pesando. Su marido, don Guillermo, no era malo, pero se quedaba demasiado callado a la hora de comer, mirando su plato con cara de quien cuenta los frijoles. Y yo entendía, su vida ya era ajustada. 2 bocas más, porque los niños comían y comían con el hambre de quien no sabía cuándo habría de nuevo. Era un sacrificio demasiado grande para pedir. Ayudaba en lo que podía. Lavaba ropa, barría el patio, traía agua del pozo, pero la ayuda no paga el techo. Y cada noche, acostada en el suelo de la sala con los niños enroscados a mí, sentía la vergüenza subir como fiebre. Vergüenza de ser una carga, de no tener a dónde ir, de haber sobrevivido al marido y no tener fuerzas para sobrevivir sola. El pueblo entero sabía de mi situación y el pueblo entero desviaba la mirada. Me cruzaba con doña Rosario en la tienda y ella fingía estar ocupada contando el cambio. Don Domingo, que había sido compadre de José, cruzaba la calle cuando me veía venir. La gente que me saludaba en la puerta de la iglesia ahora pasaba de largo, con prisa, como si la miseria fuera una enfermedad que se contagia por el aire. Fue la propia Nélida quien me habló de la casa. Era una tarde calurosa, de esas en que el sol raja la tierra. Yo estaba sentada bajo el árbol de mango en su patio, intentando coser un remiendo en el pantalón de Pedrito. Los niños jugaban con ramitas en la sombra. Nélida se acercó, se sentó a mi lado y se quedó callada un tiempo. Yo conocía ese silencio. Era el silencio de quien va a decir algo difícil. «Ofelia», dijo ella, y su voz salió baja, casi un susurro. «Tengo una casa». No levanté los ojos de la costura. «No sé», dije yo. «Hay una casa que está vacía allá en lo alto del cerro, en la hacienda Santa Lucía». Ahí me detuve, la miré y vi en su rostro lo que ya sabía que iba a ver: miedo.
Esa casa no, dije yo. Escucha, Ofelia, insistió Nélida. Esa casa no. Todo el mundo sabe, todo el mundo habla. Ella me corrigió, y había una dureza nueva en su voz. Pero nadie sabe nada. Solo hablan porque es más fácil hablar que ayudar. Ella tenía razón, y yo lo sabía. Pero esa casa, Dios del cielo, esa casa. La hacienda Santa Lucía estaba en lo alto de un cerro, a unos 4 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra roja que parecía una herida abierta en la tierra. Era una casona vieja, grande, con ventanas altas y un porche ancho que daba a todo el valle. Bonita tal vez lo fue un día, pero ahora solo era miedo. Decían que nadie aguantaba estar allí. Decían que la última familia que intentó vivir salió en medio de la noche, dejando todo atrás. Decían que estaba embrujada, que había espíritus atrapados, que de noche se oían llantos, pasos, puertas golpeándose solas. Decían tantas cosas que la verdad ya no importaba. Lo que importaba era el miedo, y el miedo mantenía a todos lejos. Tengo 3 hijos, Nélida, dije, y mi voz salió cansada. No puedo meterlos en una casa que... ¿Qué, Ofelia? Me interrumpió. Que tiene techo, que tiene paredes, que tiene puerta para cerrar. Sujetó mi mano. Escucha lo que te digo. Los fantasmas no matan a nadie, pero el frío mata, el hambre mata, la vergüenza mata. Me quedé mirándola, sintiendo la opresión en el pecho crecer hasta no caber más. ¿Y si es verdad?, pregunté. ¿Y si hay algo allá? Nélida apretó mi mano con fuerza. Entonces lidias con eso como siempre has lidiado con todo, pero al menos lidias con un techo sobre la cabeza. Aquella noche, acostada en el suelo con los niños durmiendo a mi alrededor, tomé la decisión. No porque fuera valiente, no porque no tuviera miedo, sino porque el miedo de ver a mis hijos durmiendo en la calle, pasando hambre, creciendo sin dignidad, ese miedo era mayor que cualquiera parecido. Al día siguiente, busqué la llave con el señor que cuidaba las tierras abandonadas de la hacienda. Me la entregó con cara de quien entrega una sentencia de muerte. ¿Está segura, doña Ofelia? Segura no estoy, respondí, pero tampoco tengo opción. Él sacudió la cabeza despacio con lástima. Que Dios la acompañe. Entonces tomé a los niños de la mano, me puse el hato a la espalda y comencé a subir el cerro. El camino era empinado, lleno de piedras sueltas y polvo rojo que se pegaba a la piel. El sol golpeaba fuerte en la nuca. Las cigarras cantaban demasiado fuerte, como si quisieran cubrir algún otro sonido. María iba adelante, curiosa, mirándolo todo. Lucía sujetaba mi falda con fuerza. A Pedrito lo cargaba en brazos porque sus piernitas eran muy cortas para tanto camino. Cuando la casa apareció allá en lo alto, recortada contra el cielo azul y limpio, mi corazón dio un vuelco. Era grande, más de lo que recordaba. Las paredes eran blancas, o lo habían sido un día, pero ahora estaban sucias de moho y tiempo. El tejado de teja roja tenía algunas fallas, huecos por donde debía entrar la lluvia. Las ventanas estaban todas cerradas, con las persianas de madera bloqueadas por dentro. El porche ancho tenía una mecedora vieja, parada, como si acabara de ser abandonada. Pero lo que me erizó la piel fue el silencio. No era un silencio de lugar vacío, era un silencio pesado, silencio que observa, silencio que espera. «Mamá, ¿es aquí?», preguntó María con voz pequeñita. «Es aquí», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Subí los 3 escalones del porche. La madera gimió bajo mis pies. Puse la llave en la cerradura de la puerta principal. La cerradura resistió oxidada, pero con un empujón fuerte la puerta se abrió y fue como si la casa hubiera suspirado. El aire que salió de dentro era frío, demasiado frío para aquel calor de mediodía. Olía a moho, a polvo viejo, a cosa cerrada por demasiado tiempo. Entré despacio, abrazando a Pedrito contra mí. Las niñas venían detrás, pegadas a mí como sombras. La sala era grande y vacía. Tenía unos muebles cubiertos con sábanas blancas percudidas. El suelo de tablones anchos crujía a cada paso.
Al fondo, un pasillo largo llevaba hacia el interior de la casa, oscuro incluso con el sol allá afuera. «No me gusta aquí», susurró Lucía. «Se pondrá bien», mentí. «Vamos a limpiar, vamos a abrir las ventanas. Se pondrá bien». Pero mientras hablaba, mis ojos recorrían la sala, y fue ahí cuando lo vi. La casa no parecía abandonada, parecía cerrada. Cerrada a propósito. Tenía polvo, sí, pero no tanto como debería. Tenía muebles cubiertos, pero algunos parecían haber sido movidos recientemente. Y en el rincón de la sala, cerca de la ventana, había marcas en el suelo, marcas de algo pesado siendo arrastrado. No dije nada. No quería asustar a los niños más de lo que ya estaban, pero algo dentro de mí, ese instinto de madre que no falla, empezó a gritar. Pasé el resto de la tarde arreglando lo que podía. Abrí las ventanas, quité las sábanas de los muebles, barrí el polvo. Encontré 3 habitaciones, una más grande que dejé para que mis hijos durmieran juntos y 2 más pequeñas. Una de ellas tenía la puerta atascada. Forcé, pero no abrió. Lo dejé para después. Cuando el sol empezó a bajar, hice un fuego pequeño en la estufa de leña de la cocina y calenté el resto de frijoles que Nélida me había dado. Los niños comieron en silencio, sentados en el suelo de la sala. Estaban demasiado cansados para quejarse. Los acosté temprano a todos en la misma cama vieja que había en el cuarto grande. Canté una canción bajito hasta que se durmieron. Después me quedé sentada en la mecedora del porche, mirando el valle volviéndose oscuro. La noche cayó demasiado rápido y con ella el frío. Entré, cerré la puerta y me fui a acostar en un colchón viejo que encontré en uno de los cuartos vacíos. Cerré los ojos e intenté dormir, pero el sueño no vino, porque al fondo del pasillo oscuro oí pasos lentos, arrastrados, subiendo una escalera que yo ni sabía que existía. Mi cuerpo entero se congeló. No era el viento, no era la casa crujiendo, era el sonido claro e inconfundible de alguien caminando. Contuve la respiración, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Los pasos se detuvieron y entonces, muy bajito, casi como un susurro en la distancia, oí otra cosa. Alguien llorando, una mujer llorando al otro lado de aquella puerta atascada. No dormí esa noche. Me quedé acostada en el colchón viejo, rígida como una tabla, mirando el techo agrietado mientras el corazón latía desbocado. Cada ruido de la casa, y tenía muchos, me hacía contener el aliento. La madera crujiendo con el frío, el viento silbando por las rendijas de las ventanas, el rechinar de las tejas allá arriba. Pero nada de eso explicaba lo que había oído. Pasos, llanto. Intenté convencerme de que era el cansancio, que mi cabeza me jugaba bromas después de tantas cosas malas, pero yo conocía la diferencia entre imaginación y realidad. Y aquello había sido real, tan real como el frío que subía del suelo o el olor a moho que se pegaba a la garganta. Cuando el gallo cantó allá abajo en el valle, me levanté con el cuerpo adolorido. No había descansado nada. Fui al cuarto de los niños y agradecí a Dios que hubieran dormido toda la noche. Salí al porche y el sol ya estaba saliendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Desde ese cerro se veía el mundo entero, pero la belleza no quitaba la opresión que sentía en el pecho. Había algo mal en esa casa. Hice un café aguado y separé el último pedazo de pan dulce que Nélida nos había empacado. Los niños despertaron con hambre, pero no se quejaron. «Mamá, ¿dormiste bien?», preguntó María mientras masticaba despacio. «¿Dormí?», mentí, acariciando su cabello. «¿Y ustedes?». «Yo oí un ruido», dijo Lucía bajito, mirando hacia su regazo. Mi sangre se heló. «¿Qué tipo de ruido, hija?». Parecía alguien llorando lejos. Pensé que era un sueño. «Tú siempre crees que oyes cosas, Lucía». «Es miedo a la oscuridad», dijo María rodando los ojos. «Ya basta», corté yo, más seca de lo que quería. «No fue nada. Las casas viejas hacen ruido. Es el viento o animales en el tejado». Pero mientras hablaba, mis ojos se desviaron hacia el pasillo oscuro y hacia esa puerta que no había podido abrir.
Después del desayuno, puse a las niñas a ayudarme a limpiar la casa de verdad. Necesitaba ocupar sus mentes y la mía. Barriendo y quitando sábanas viejas, la casa pareció menos aterradora con la luz del día, solo cansada como yo. Pero al llegar de nuevo a esa puerta atascada, me detuve. Era una puerta común de madera oscura, pero tenía algo en lo que no me había fijado el día anterior. No estaba solo atascada, estaba cerrada por fuera. Tenía un candado viejo y grueso colgado de una armella de metal. ¿Quién cierra una puerta por fuera? Uno no se encierra solo por fuera. Alguien encierra a otra persona o algo. Sentí un escalofrío. Me agaché y miré por el ojo de la cerradura. Oscuridad. Pero cuando acerqué el oído a la madera, escuché una respiración baja, débil pero rítmica, como alguien durmiendo o fingiendo dormir. Di un paso atrás tan rápido que casi me caigo. «¿Mamá?» Apareció María en el pasillo con la escoba. «¿Está todo bien?» «Sí», mentí de nuevo, dándome cuenta de que estaba empezando a mentir demasiado. «Ve a ayudar a tu hermana a quitar las telarañas de la cocina». Me quedé allí mirando ese candado viejo. Mi cabeza hervía. Debía forzarlo. Debía fingir que no vi nada e irme. ¿Pero a dónde? ¿Y si hay alguien atrapado ahí dentro? Pasé el día intentando distraerme. Busqué agua en el pozo. Lavé la ropa de los niños y limpié el terreno alrededor de la casa. Pero al atardecer, el miedo volvió. Estaba recogiendo la ropa seca cuando oí voces de hombres viniendo del camino. Corrí al frente de la casa. 2 hombres subían el cerro a pie. Uno era alto y delgado con sombrero de paja. El otro, más bajo y robusto. No reconocí a ninguno. Mi primer instinto fue encerrar a los niños, pero ya me habían visto. «Buenas tardes», gritó el más alto saludando. No respondí. Me quedé en el porche, de brazos cruzados, tratando de parecer valiente. Se acercaron y se detuvieron al pie de la escalera. «¿Usted es la nueva inquilina?», preguntó el más bajo quitándose el sombrero. «Lo soy». «¿Por qué?» «Ah, nada. Es que cuidamos estas tierras para el dueño. Vinimos a ver si todo está bien». «Todo está bien», dije seca. El más alto sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Casa grande para usted sola con los niños, ¿no?» «Me las arreglo», respondí. «Sabe que esta casa tiene su fama», continuó el bajo con un tono falsamente amigable. «¿No tiene miedo?» «¿De qué?», pregunté yo. «He oído historias, pero no las creo». Los dos se miraron. Algo pasó entre ellos, rápido. «Es usted valiente», dijo el alto poniéndose el sombrero. «Si necesita algo, vivimos allá abajo cerca del arroyo. Solo tiene que llamar». «Lo tendré en cuenta», dije sin quitarles la vista de encima. Bajaron el cerro despacio, pero antes de desaparecer, el más alto miró hacia atrás. Me miró de una forma que me hizo poner la mano en la puerta lista para cerrarla. Él sabía algo. Esa noche lo cerré todo. La puerta principal, la de la cocina, las ventanas. Puse una silla contra la puerta del cuarto de los niños y me quedé despierta con un cuchillo de cocina en la mano. Cerca de la medianoche, oí los pasos de nuevo. Esta vez venían de dentro, subiendo una escalera interna que yo aún no encontraba. Me levanté despacio con el cuchillo, el corazón disparado y las manos sudando frío. Los pasos se detuvieron frente a esa puerta candada y entonces oí la voz baja y ronca de una mujer. «Sácame de aquí, por el amor de Dios, sácame de aquí». No era un fantasma, era una mujer de verdad, viva, atrapada en ese cuarto. En ese momento, un golpe seco en la puerta principal me hizo saltar de susto. Alguien estaba afuera en medio de la madrugada y tenía llave porque oí la cerradura girar. La cerradura giró despacio, con un crujido de metal oxidado. Mi cuerpo se congeló. El cuchillo temblaba tanto que casi se me cae. Solo podía quedarme ahí parada en el pasillo oscuro, viendo la puerta abrirse centímetro a centímetro. El instinto de madre me hizo reaccionar. Corrí al cuarto de los niños y cerré por dentro. Ellos dormían profundamente. Empujé la cómoda contra la puerta con cuidado para no hacer ruido y tomé a Pedrito en brazos. Al otro lado,
Oí pasos entrando. 2 hombres. Lo cerró todo. Susurró una voz que reconocí. Era el hombre alto del sombrero. Te dije que iba a dar trabajo. Las mujeres con hijos siempre dan, respondió el otro irritado. ¿Crees que oyó algo? Si lo hizo, peor para ella. Sentí bilis subir por mi garganta. Me tapé la boca para no soltar ningún sonido. Los hombres caminaban por la casa con familiaridad. Habían estado allí muchas veces. Vamos rápido, dijo el de voz gruesa. Oí pasos hacia el pasillo, hacia esa puerta. Sonido de llaves, metal contra metal, el candado abriéndose. La puerta crujió. ¡Ey!, dijo el alto con una gentileza falsa. Trajimos comida. Quédate quieta que ya nos vamos. Ustedes me van a matar. La voz de la mujer era tan débil que apenas se oía. Nadie te va a matar, Elena. Quédate aquí quietecita y todo estará bien. Quiero salir. No voy a contar nada, lo juro. Solo quiero irme. Su voz se quebró en un llanto sofocado. Come y duerme, ordenó el otro sin paciencia. Y cállate. Hay gente nueva en la casa ahora, niños. Si no haces silencio, ¿quieres que les hagamos algo a esos niños? Mi sangre se volvió hielo. La puerta se cerró y el candado fue puesto de nuevo. Los hombres volvieron por el pasillo. Pasaron justo frente a donde yo estaba escondida. ¿Crees que la viuda aguantará?, preguntó el alto. Si aguanta, problema de ella. Pero si decide husmear, lo resolvemos como resolvimos lo del marido de Elena. Ten cuidado con esa viuda. Una mujer sola con hijos es capaz de cualquier cosa. Salieron y la puerta principal se cerró con llave por fuera, dejándonos encerrados. Temblé en la oscuridad hasta que estuve segura de que se habían ido. Salí al pasillo, fui a esa puerta candada y apoyé la frente en la madera. «Muchacha», llamé bajito. «¿Me oyes?» «Sí», respondió ella con voz cansada. «Mi nombre es Ofelia. Llegué ayer con mis hijos. No sabía que había alguien aquí». «Nadie lo sabe y nadie quiere saberlo», respondió ella con resignación. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Perdí la cuenta. 3 años, tal vez 4. Me explicó que la encerraron porque vio los negocios sucios y el dinero sucio de su marido y esos hombres. Iba a denunciarlos, pero la encerraron diciendo que se había vuelto loca. «Te voy a sacar de aquí», dije. «¿Cómo? Ellos controlan todo y ahora saben que estás aquí. Si intentas algo, lastimarán a tus hijos. Vete mañana temprano y olvida que existo». «No puedo hacer eso», respondí. «No soy como los demás». Al amanecer, bajé al pueblo con mis hijos y fui a la tienda. Compré lo mínimo fiado, pero antes de salir me giré hacia los presentes. «Quería saber una cosa», dije fuerte. «Elena, la mujer que vivía en la hacienda Santa Lucía, ¿qué le pasó?» El silencio fue pesado como el plomo. «Ofelia, mejor no te metas en eso. Se volvió loca y desapareció», dijeron. «Todos ustedes saben que no desapareció. Solo prefirieron creer la mentira porque era más fácil. Pero yo no me voy a quedar callada». Subí el cerro de nuevo y al caer la noche tenía un plan. Cuando oí la llave en la cerradura pasada la medianoche, estaba lista. Esta vez no me escondí. Estaba parada en medio de la sala cuando entraron. Sostenía una lámpara de queroseno apagada en la izquierda y el cuchillo de cocina en la derecha. Los dos se detuvieron en seco al verme. Encendí la lámpara e iluminé mi rostro. Los miré firme, con una mirada que no retrocede. «Debería estar durmiendo», dijo el alto tratando de sonar calmado. «Solo vinimos por unas herramientas». «¿Herramientas?», repetí. «Entran en casa ajena con llaves escondidas en medio de la noche». «Escuche, doña Ofelia», dijo el bajo dando un paso al frente. «Esta casa no es suya. Está aquí porque la dejamos y puede irse de la misma forma, ¿entiende? Entiendo que tienen a una mujer presa y que creen que todos se quedarán callados. Oyó cosas que no debía», dijo el alto perdiendo la falsedad. «¿Quién le va a creer a una viuda sin techo? Cuando abran esa puerta y encuentren a Elena, no habrá mucho que dudar». «Usted no va a abrir nada», gruñó el bajo acercándose. «No tiene tiempo». En ese momento, María apareció en el pasillo asustada por las voces. «Vuelve al cuarto, hija», ordené, pero los hombres ya la habían visto.
Bonita niña, dijo el alto despacio. ¿Qué edad tiene? 8, 9. El cuchillo en mi mano se puso firme como el acero. Si le ponen un dedo encima... Mi voz ya no era de una mujer asustada. Era la voz de una madre protegiendo a su cría. María, ve al cuarto, tranca la puerta y empuja la cómoda. No salgas por nada del mundo. Ella corrió y se encerró. Miré a los hombres. Van a salir de esta casa y me van a dar la llave de ese cuarto. El alto soltó una risotada. ¿O si no qué? ¿Nos va a pinchar con ese cuchillito? No estoy temblando. Dije, y era verdad. La desesperación se había vuelto coraje. El bajo se acercó demasiado. Sin pensarlo, arrojé la lámpara de queroseno al suelo entre nosotros. El vidrio estalló y el fuego subió en un destello súbito, creando una barrera de llamas. ¡Loca! ¡Apágalo!, gritaron retrocediendo. ¡Fuera!, grité yo. «O quemo la casa entera con ustedes dentro. Si muero, morimos todos, pero el mundo sabrá por qué cuando encuentren a la mujer allá atrás». En ese instante, Elena empezó a gritar desde su encierro, más fuerte que nunca. «¡Socorro! ¡Ayúdenme!». El rostro de los hombres empalideció al ver que el ruido despertaría a cualquiera. «¡Loca! ¡Apágalo!», gritaron retrocediendo. «¡Fuera!», grité yo. «O quemo la casa entera con ustedes dentro. Si muero, morimos todos, pero el mundo sabrá por qué cuando encuentren a la mujer allá atrás». En ese instante, vindo del cuarto trancado al fondo de la casa, un sonido cortó la noche. Gritos. Elena estaba gritando alto, más alto de lo que debía conseguir después de años callada. «¡Socorro! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdenme! ¡Estoy presa! ¡Ayúdenme!». El rostro de los dos hombres empalideció porque los gritos eran demasiado altos, lo suficiente para despertar a más que solo a los niños. «¡Cállate la boca!», gritó el bajo, pero era demasiado tarde. Yo oí distante, viniendo de lejos y subiendo el cerro, voces, personas, alguien había oído. El fuego en el suelo ya había empezado a disminuir. No tenía combustible suficiente para durar mucho, pero había cumplido su papel. Y los gritos de Elena continuaban desesperados, libertadores. «¡Alguien ayúdeme! Estoy aquí hace años. Me quitaron todo. ¡Ayúdenme!». El alto miró al bajo, después a mí y tomó la decisión. Corrió hacia la puerta. «Vámonos ahora». Y ella, «Olvídate de ella». «¡Vamos!». Salieron corriendo, tropezando en la prisa, dejando la puerta abierta de par en par. Oí sus pasos bajando el cerro por el sendero de atrás, huyendo. Dejaron las llaves atrás. Se cayeron del bolsillo de uno de ellos cuando corrieron. Las recogí del suelo, aún calientes, y corrí al pasillo. Mis dedos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el candado, pero lo logré. La tranca se abrió con un clic. Empujé la puerta. El olor que salió era de cosa demasiado cerrada, de cuerpo sin baño adecuado, de desesperación acumulada. Pero allá dentro, acurrucada en un rincón, demasiado delgada, con el cabello largo y enmarañado, ojos hundidos y asustados, estaba ella, Elena, viva, finalmente libre. Me miró como si yo fuera una aparición, como si no creyera que aquello era real. «Yo puedo salir». «Puedes», dije, y la voz salió entrecortada. «Estás libre». Ella dio un paso, después otro. Las piernas le temblaban, débiles, de tanto tiempo parada. Cuando llegó a la puerta se detuvo, miró al pasillo iluminado por la luna, me miró a mí y se derrumbó a llorar. La sostuve mientras lloraba, mientras temblaba, mientras todo lo que había contenido por años salía en un llanto que más parecía un grito. Y entonces oí las voces afuera cada vez más cerca. «Hay gente en la casa, alguien está gritando, llamen al padre, llamen a la policía». Estaban viniendo, el pueblo entero atraído por los gritos, por el fuego, por la perturbación de la noche. Venían con lámparas, con linternas, con curiosidad y miedo. Pero esta vez el miedo era diferente. Esta vez iban a tener que ver. Llevé a Elena hasta el porche despacio, sosteniéndola del brazo, porque sus piernas apenas podían sustentar su propio peso.
Ella parpadeaba mucho, como si la luz de la luna fuera demasiado fuerte después de tanto tiempo en la oscuridad de aquel cuarto. Temblaba de los pies a la cabeza, no solo de frío, sino de todo: miedo, alivio, incredulidad. Las voces venían subiendo el cerro. «Ellos me van a llevar de vuelta», susurró Elena con voz quebrada de pánico. «Van a decir que estoy loca, que inventé todo». «No lo harán», dije yo, apretando su brazo. «No esta vez». Pero la verdad era que yo también tenía miedo de que nadie creyera, de que los dos hombres tuvieran demasiado poder. El primero en llegar fue el viejo Toño. Subió los escalones del porche y se detuvo cuando vio a Elena. «¡Dios del cielo, Elena!». Ella levantó el rostro y en su mirada había tanta dor y acusación que el viejo retrocedió. «Estaba presa en esta casa hace años y todos lo sabían», dijo ella, y su voz salió firme. «No, no, pensábamos que habías enloquecido, que habías desaparecido», dijo alguien entre la multitud que ya se formaba. «Eso era lo que ellos querían que creyeran», dije yo. «Y ustedes creyeron porque era más fácil». Llegó doña Rosario, don Domingo, el dueño de la tienda, todos mirando con espanto y vergüenza. Elena nombró a sus captores, Ignacio y José Bento, contó sobre los negocios sucios, tierras robadas y cómo su propio marido la encerró allí antes de desaparecer. Entonces llegó el padre Cícero. Entendió todo al instante. «Elena, hija mía», dijo él, «intenté hablar con usted hace años, padre. Gritaba, golpeaba la pared, pero nadie oía o fingía no oír». El padre cerró los ojos con dolor. «Que Dios me perdone, que Dios nos perdone a todos». La policía llegó una hora después, registraron la casa y encontraron una caja de metal escondida bajo una tabla suelta en el cuarto de Elena. Dentro había escrituras falsificadas, recibos de sobornos y pruebas de años de crímenes. Cuando el sol salió, los policías bajaron el cerro con las pruebas. 3 meses después, Ignacio y José Bento fueron capturados intentando huir hacia otro estado. Elena pasó un tiempo en el hospital recuperándose y luego se fue a vivir con una prima lejos de allí para recomenzar. Antes de irse, me entregó un sobre, la escritura de la Hacienda Santa Lucía. «Tú transformaste este lugar, quitaste el miedo. Ahora es tuya por derecho», me dijo ella. «La tierra era mía, la casa era mía. Por primera vez en la vida tenía algo que nadie podía quitarme. Limpié la casa, pinté las paredes de blanco nuevo y arreglé cada teja». El pueblo cambió también. La gente empezó a subir el cerro, ya no con miedo, sino queriendo hacer las paces con su silencio cobarde. Descubrí que la fuerza no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Mis hijos se adaptaron. María ayuda en la casa. Lucía volvió a reír y Pedrito crece sano. Un día, una joven mujer con un niño en brazos apareció en mi puerta, sin lugar a dónde ir, igual que yo meses atrás. «Joselita», le dije, «esta casa es grande, hay un cuarto vacío y comida en la mesa. Puedes quedarte el tiempo que necesites, con una condición. Cuando te levantes y estés de pie sola, ayudarás a la próxima mujer que llegue aquí. Hoy, cuando miro esta casa, no veo miedo, veo ventanas abiertas y vida». La historia de la viuda que enfrentó a hombres poderosos y venció se extendió. Y ahora, cuando una mujer no tiene a dónde ir, alguien en el pueblo susurra: «Sube el cerro, busca a doña Ofelia, ella te ayudará». Abro la puerta, siempre la abro, porque la verdadera maldición nunca estuvo en esta casa, sino en el silencio y la cobardía. Dejo la luz de mi baranda encendida para que sepan que aquí hay alguien que entiende y que no les dará la espalda. La casa del silencio se volvió la casa de los gritos de niños jugando y de vida recomenzando. Fin.